de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país. Buenas tardes a todos aquellos que se han incorporado a esta charla, conversatorio. En la ocasión nos convoca la presentación del nuevo libro de Ceferino Reato y vamos a comentar que este conversatorio es posible gracias al esfuerzo y al aporte de la Universidad de la Aconcagua. Acá está presente el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, el contador Rolando Galirrey, a quien le agradecemos especialmente, y por supuesto organizado y gracias al impulso de Daniel Pereira y la Cátedra Alberdi, y con el concurso y la participación de la Fundación Libertad y Progreso de Neuquén, que veo que por acá está Pablo Benítez Jacot, su director, y también el Grupo 1852 de San Juan. Y como en todos estos eventos contamos con la participación y la difusión de memo.com.ar y un especial agradecimiento a su director Gabriel Conte, que nos está acompañando. Es un honor volver a presentarlo a Ceferino. Hace un tiempo atrás, el año pasado, también participamos presentando los 70, la década que siempre vuelve. Y la verdad que siempre Ceferino viene a traer al debate público temas que han quedado aletargados o que no están en la discusión pública, por lo menos de la dirigencia. A Ceferino no hace falta presentación, pero quiero mencionar rápidamente que Ceferino es un entrerriano que está en los grandes medios de comunicación nacionales porque ha tenido un paso por Clarín, por Perfil, por la agencia ANSA y actualmente es el director ejecutivo de revista Fortuna, pero también tiene una presencia muy destacada en medios de comunicación donde deja sentadas sus posiciones y tiene un perfil mucho más visible. Pero a nivel escritor, en el 2017 Ceferino fue reconocido por la Fundación Conex como uno de los 5 periodistas de investigación más importantes de la década. ¿Y esto por qué? Porque tiene una obra muy prolífica que arranca con libros como Operación Traviata, que relata el asesinato de Rucci, Operación Primicia, que presenta ese debut sangriento de Montoneros con el ataque a un regimiento en Formosa. Ceferino fue el periodista quien obtuvo la confesión de Videla en su cautiverio, en su cárcel, en el libro Disposición Final. También escribió sobre los fatídicos 12 días que precedieron al crack del 2001, cuando se cayó el sistema democrático. Y también escribió sobre Néstor Kirchner en un libro que se llamó Salvo que muera antes. Como mencioné, hace año y medio atrás presentó acá también en este Zoom de la Universidad de Aconcagua los 70, la década que siempre vuelve, y en esta ocasión nos trae la excusa de comentarnos sobre la masacre del Comedor, un evento fatídico, uno de los atentados más sangrientos que se recuerde en la memoria argentina, y Ceferino tiene esa característica de hacer no solamente un raconto de los hechos que han quedado en el olvido, sino mete el dedo en la llaga de ciertas preguntas que la sociedad argentina olvida o no se ha vuelto a preguntar, y es necesario que las generaciones actuales conozcan la historia completa. Entonces, este esfuerzo editorial, investigativo y periodístico de Ceferino lo quiero poner en valor
porque hace un aporte muy importante para que la memoria, la verdad y la justicia sea un relato completo y no solamente parcial. Así que, Seferino, nuevamente un honor tenerte con nosotros. La mecánica de esto va a ser que nos cuentes y tengamos una charla primero con tu exposición y después dejamos abiertas las preguntas que nos pueden hacer llegar por el chat los asistentes. Bien, buenas tardes a todos. Gracias Guillermo, Gabriel, Rolando, Daniel, Pablo, Alberto. Veo también la gran amiga Teresa Roche, que hace años que no la veo. Y me doy cuenta que está también Alejandra Cepeda, que es uno de los hijos de Josefina Melucci de Cepeda, que es la señora que era empleada en YPF y que es una de las víctimas de la masacre en el comedor, ¿no? El libro es sobre lo que fue el atentado más sangriento de los 70 y también de la historia argentina hasta la voladura de la AMIA en 1994. Es un atentado que ocurrió el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, acá en Moreno al 1400, que es en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es una bomba vietnamita, es decir, una bomba muy especial que se usaba, que tenía trotil, pero también postas de acero, bolas de acero, y cuando eso explotó, todas esas bolas de acero se esparcieron en una ráfaga, agujereando todo lo que encontraban, incluso los cuerpos. Por eso los cuerpos, pero también varios de los heridos presentan lesiones tan grandes. Eso fue a la hora del mediodía, un viernes, es decir, había mucha gente, la gente había cobrado, y el comedor estaba abierto a los negocios del barrio. Funcionaba en la planta baja de Seguridad Federal, que era el edificio que de la policía que se concentraba en la lucha contra las guerrillas, o sea, era un edificio importante, digamos. La idea de Montonero reivindicó rápidamente el atentado con mucha alegría. La idea era destruir todo el edificio, que se derrumbara, pero no pudieron hacerlo por una casualidad. Y quien puso la bomba se conoció rápidamente, fue un agente de policía de 21 años que el día anterior había pedido la baja, pero se había quedado con las credenciales. Él fue a almorzar y dejó un portafolio con la bomba y se retiró. Es un atentado reivindicado rápidamente por Montoneros, con ciertos objetivos como era terminar la represión ilegal, porque ya estábamos en la dictadura, y con otros menos claros, ¿no? Como que yo ahí desarrollo en el libro. Y en la introducción me ocupo de algo evidente, si es un acto terrorista o no, ¿no? Claro, la conclusión es bastante obvia, pero hay que fundamentarla desde el punto de vista de los conceptos que se usan, ¿no? Y claramente es un acto terrorista, porque ellos no querían matar a la señora de Cepeda o al señor Paulico y demás, sino querían enviar un mensaje para toda la sociedad, ¿verdad? Yo ahí me ocupo de varias cosas porque mi idea es partir de un hecho y después analizar los 70, pero siempre viéndolos desde el presente, aunque no lo estoy diciendo. Pero me interesa no la historia, sino la historia tomada por el kirchnerismo y el oficialismo para, de alguna manera, arraigar ahí en los 70 su discurso y cómo ciertos hechos como este, que terminan siendo disfuncionales para su relato, ellos lo ocultan o lo tergiversan, ¿verdad? Y también me sirve para ver varias cosas, en realidad, el hecho, porque me sirve porque no fue investigado nunca por la justicia, ni en dictadura, ni en democracia, y eso me lleva a por qué. Nunca hubo un libro, obviamente, ni película, ni documental. Es un acto terrorista.
fue reivindicado al principio, pero después ocultado, y revela la eficacia del aparato de inteligencia de Montonero, que es un tema sobre el cual nunca se había escrito demasiado, tal vez porque ahí había muchos periodistas, ¿no? Periodistas eran un oficio importante para los revolucionarios. Y ahí el más periodista de todos, el mejor de todos, que era Rodolfo Walsh, que es la persona, según mis fuentes, autor intelectual de este atentado. Y me sirve mucho para enfocarme en Walsh y en el legado tan multifacético que él le dio a Montoneros y la vinculación con los derechos humanos y demás, que son cuestiones de las cuales obviamente no se habla porque Rodolfo Walsh es una especie de santón de los periodistas, de los intelectuales, también de muchos políticos, y los años Montoneros están prolijamente disimulados. Entonces todo eso es un hecho que sirve para develar todo esto. Es un libro que demoré mucho porque no había demasiada investigación hecha, como no había investigación judicial, y además porque tenía que encontrar el tono, porque es un atentado guerrillero, pero durante la dictadura. Entonces ahí hay unos interrogantes importantes a saldar antes de escribir. O sea, me costó mucho encontrarle la vuelta, ¿no? Pero después, y además el tema, que es un tema importante, de cómo las víctimas y los parientes se acostumbran a ser invisibles. Que esto es algo muy importante. Porque son personas que durante años han sido negados desde el poder, ¿verdad? Y se han acostumbrado a eso porque es la única manera, supongo, de sobrevivir ante semejante pérdida y ante semejante indiferencia general. Se acostumbran y es muy difícil que quieran contarle a un extraño qué pasó. Yo he logrado algunas cuestiones, por ejemplo, he entrevistado a Alejandra Cepeda, me alegra que haya tenido confianza en mí, y a otros, y ahora, después de la apertura, de que salió el libro y de la repercusión que tiene, he encontrado otros parientes y demás. Y eso me parece una tarea importante. El periodista tiene que estar también al servicio de los que no tienen voz, ¿no? Y eso me lleva a una conclusión que bastante obvia es que los 70 van a entrar en la historia cuando veamos la memoria en su integralidad, es decir, cuando sintamos que todas las víctimas de los 70 son todas víctimas iguales. O sea, cuando dejemos de fijarnos tanto en el victimario como en las víctimas y veamos que todos son seres humanos, todos tenían derechos y todos eran argentinos. Así termina el libro, la historia de los 70, la verdadera historia de los 70 y la historia de todas las víctimas. El libro tiene mucha repercusión en las redes sociales, en La Nación, en Infobae, curiosamente no en el grupo Clarín, porque la figura de Walsh es muy inhibitoria en algún sector del periodismo. Pero bueno, no importa, cuando este gobierno haga lo que tenga que hacer, que es enfrentarse con Clarín y otros, ya los apoyaremos. Quiero decir, un libro parece nada, ¿no? Hasta hay que pagarlo para leerlo. Y sin embargo sigue siendo un instrumento tan importante. Para bien o para mal, es un instrumento importante. Y eso es algo que me sigue llamando la atención. Bien, bueno, dicho estas breves palabras, estoy a disposición de vuestras preguntas.
Bueno, vamos a pasarle la palabra a algunos, creo que hay una mano levantada acá, pero antes quería mencionar algunas presencias que nos están acompañando. Tenemos la presencia del diputado provincial Gustavo Cairo, a quien le agradecemos. Gustavo suele ser, además de un compañero de legislatura, ha escrito sobre estos temas en diariomemo.com.ar. También nos está acompañando el auditor general de la Oficina de Ética Pública, el doctor Gabriel Balcells Miró, y el inspector general de seguridad, el doctor Marcelo Puertas. Además de, bueno, muchos amigos y catedráticos, académicos, veo bastantes profesores de historia acá que me imagino que querrán compartir con Ceferino la palabra. También lo veo al ex ministro de Seguridad, el doctor Dani Benier, así que un saludo especial para vos, Dani. Bueno, Carlos Capelli, creo que has levantado la mano. ¿Querés que te demos la palabra? Carlos, estás muteado y estás con la mano levantada. No, Guillermo, para nada, no levanté la mano. Bueno, acá figura como eso. Bueno, gracias. Una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar la reunión era que vos mencionaste, Ceferino, una cosa muy importante. Referido a que por ahí las dirigencias van mucho más lentas que la sociedad respecto a la maduración y a la puesta en debate de algunos temas. Y bueno, esto es un ejemplo con el libro que acabas de escribir. ¿Notás algún cambio entre tu anterior libro, Los 70, y este? Si en el debate social ha habido un cambio y hoy hay una mayor permeabilidad a hablar de estos temas y a dejar el discurso oficial de ir contra la instalación de la teoría de los dos demonios, o que del otro lado no había solamente blancas palomitas que con ideales revolucionarios querían un mundo mejor? Claro, yo creo que ya en el último libro, en los 70, observamos en la editorial que el público había cambiado, que había muchos jóvenes interesados en los 70, o por lo menos en esta mirada. Creo que se refleja mucho en la fuerza que electoral que tienen los libertarios y también los liberales dentro de Juntos por el Cambio. Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, el discurso de campaña, de la última campaña del oficialismo porteño, que sería la oposición a nivel nacional, concretamente la lista encabezada por Vidal, tuvo un gran cambio muy perceptible. Empezó de una manera y terminó de otra, con una gran influencia liberal, a tal punto que la figura principal parecía ser Ricardo López Murphy, no solo porque es grandote, ¿no? Pero incluso en los afiches la postura era eso, porque el discurso más conciliador de Larreta, Vidal y demás fue dejando paso a un discurso mucho más afilado, más liberal, un poco porque la opinión pública había girado hacia ahí, y otro poco por la amenaza de Milei. Entonces todo eso está envuelto en una concepción distinta de los 70, y me parece que eso se nota, qué sé yo. Yo ahora este libro tengo que ir justo a la legislatura el jueves para hablar con los libertarios, que son unos cuantos, y como el PRO está lleno de políticos profesionales, yo estimo que una vez que los libertarios salgan adelante, como están saliendo con este tema, varios del PRO se van a acomodar, ¿no? Y así ocurre no solo en este tema, o sea, la visión sobre los 70, sino en otros temas económicos. Yo creo que lo económico es muy fuerte. Las actitudes de buena parte de la dirigencia son muy viejas. La única respuesta a la inflación son los controles de precios. Nosotros sabemos por distintas experiencias personales, consumidor, pequeños productores, kiosqueros, empresarios, grandes empresarios, qué sé yo, que eso no funciona en ningún lado. Acá no ha funcionado nunca, y eso es lo único que se le ocurre
al gobierno, pero también a parte de la oposición, digamos, que están con eso y siguen, las retenciones, la retención y la retención. Todo eso es la Argentina vieja. Ese es un ejemplo para mí de que la sociedad va mucho más adelante que la dirigencia. En el caso de los 70, yo creo que nadie puede ser tan gil o tan estúpido para pensar que los jóvenes revolucionarios de los 70 eran una especie de veganos que andaban por ahí predicando, qué sé yo, la paz, el amor. Eso no existe en ningún lado. Un revolucionario debe estar dispuesto a morir y a matar. Porque era un clima de época que excedía largamente a la Argentina. Mucha gente pensaba que, bueno, el socialismo era inexorable y que la violencia podía acelerar ese camino. Marx había dicho la violencia es la partera de la historia. Y claro, en ese camino íbamos a llegar al socialismo, pero antes teníamos que abolir las clases, ¿no? Y para abolir las clases necesitábamos concentrar el poder del Estado en el proletariado para que aboliera la burguesía y con eso fuéramos todos iguales. Eso era una dictadura del proletariado que llevaba bastante tiempo, por lo visto en Cuba lleva mucho tiempo, pero esa era una idea que estaba en la sociedad argentina, no solo acá, sino en muchos lugares del mundo. En esa concepción, cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que esos chicos que estaban en eso, esos jóvenes, Walsh y todo, que era más grande, tenían armas y mataban, entonces no defendían los derechos humanos, ni las libertades, ni el Estado de Derecho, ni la democracia liberal, porque pensaban que eso era viejo, que había que superarlo. Entonces todo ese discurso de los jóvenes idealistas para mí es un verso que nadie cree, sensatamente. O sea, la gente de verdad, que es la mayoría, no puede creer eso. Yo tengo esa expectativa, no lo sé, por ahí encuentra alguno que genuinamente crea eso, pero debería ser bastante tonto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay una exageración respecto de la eficacia del relato kirchnerista. Y creo que la oposición ha abandonado esa batalla cultural en parte porque no cree. Lamentablemente mucha gente piensa que acá el problema es económico, a los economistas dicen en la economía, a los ingenieros en la ingeniería, y es todo, ¿no? Pero la política, la cultura es muy importante. Nuestros liderazgos no le dan mucha bola a eso. Yo me acuerdo cuando vino por el G20 Emmanuel Macron, nos deslumbró a todos citando a Borges. Acá los nuestros no citan a Borges, nunca lo han leído. Saben que es argentino, obviamente, pero ellos creen que la cultura es el Colón, un museo y demás. Tienen mucho que aprender los moderados, a mi juicio, de la izquierda y del peronismo, que siempre se preocupan por el tema cultural, tal vez de una manera bizarra, pedorra, pero siempre pensando que los comportamientos políticos se asientan en un discurso, en una matriz cultural. Creo que los moderados, los liberales, conservadores del centro a la derecha, siempre eso les ha parecido superfluo, quizás porque ellos sean bastante superfluos. Pero eso no pasa en otros lados. Si ustedes están cerca de Chile, se dan cuenta que es. Pero acá hay como una tara. Entonces me da la impresión de que esa tara se va a resolver, porque la dirigencia más tradicional del PRO, por ejemplo, está siendo enfrentada hacia su derecha, digamos, por los libertarios, los liberales. Y nunca, nada hay, y saben que los políticos cambian, ¿no? Cuando ven que pueden perder votos. Creo que van a terminar cambiando. Bien, ahí tenemos a Gustavo Cairo, que quería hacerte una pregunta a él. Gustavo, te habilitamos el micrófono. Gracias, Guillermo. Un gusto, saludos a todos, un gusto, Ceferino. La verdad es que ha sido muy importante, es muy importante tu obra. He tenido el gusto de leer todos tus libros y tu contribución con no sé, el Tata Joffre, algún libro de Larraqui, pero sobre todo la dinámica que tienen tus libros
y que los hacen más asequibles para un montón de gente, han contribuido mucho a dilucidar y por lo menos a mí me han aclarado muchos conceptos de los 70. De hecho, como dijo Guille, ahí te plagié bastante, te cité bastante en una nota que hace poquito, el 24, escribí ahí en el diario Memo de Gabriel Conte. Vos, en un momento, dijiste hace un ratito que, perdón, que el atentado al comedor era un atentado terrorista porque no estaba dirigido a una persona en particular. Ese sería el concepto general. Esa es la pregunta. Y comentarte que, bueno, hace unos 5 o 6 años tuve el privilegio de perder 32-1 en la legislatura provincial con el tema de, no solo de las indemnizaciones de las cuales vos hablás en los 70 y en otros libros, sino también la pensión vitalicia, que primero se instituyó en las provincias y luego salió la ley nacional hace poco, y curiosamente hay algunos que siguen cobrando la provincial, así que he hecho un pedido de informe que no me lo he aprobado, para ver por qué están cobrando la provincial si es que es mucho menor que la nacional, que son más o menos 50.000 pesos. Y ahora quieren ir por los que estuvieron exiliados, etc. Bolsillo de payaso del Estado argentino. Bueno, coincido con vos que es fundamental dar esa batalla cultural. Y la pregunta es esa del concepto de atentado terrorista, que es cuando no va dirigido a nadie en particular. Claro, viste que sobre terrorismo las Naciones Unidas no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque no están discutiendo siempre. Y la definición que yo tomo, no soy ningún experto sobre la materia, es uno que dice que hay bastante consenso, es un método, ¿no? Dice que produce angustia basado en una acción violenta repetida por parte de individuos, grupos, agentes del Estado, pueden ser por distintos tipos de razones, donde, a diferencia del asesinato, el objetivo inmediato de la violencia no es el objetivo final. O sea, se establece una comunicación entre los terroristas y el resto de la sociedad. Utilizan determinados blancos elegidos al azar o en forma consciente, pero no por esos señores, por los cabos y sargentos que estaban almorzando ese día, sino porque ellos, dicen Smith y Youngman, persiguen 3 posibles objetivos, que serían convertirlos en blanco de terror, en blanco de exigencias o de atención, según se busque la intimidación, coacción o la propaganda. Y en el caso de esta bomba eran los 3, ¿no? Ellos decían, bueno, hay una dictadura, hay una censura de prensa, nosotros tenemos, se habían formado el ejército montonero, ¿no? Tenemos gran capacidad de lucha, de respuesta, pero nuestras acciones militares no salen. En cambio, esta acción va a salir, se va a conocer más allá de la censura de prensa, ¿no? Propaganda. Coacción, le iban a decir a los militares, a los policías, miren, no torturen a nuestros militantes porque nosotros podemos matarlos. E intimidación, dejen eso. Nada de esto resultó como lo pensado, porque la violencia, la represión ilegal se hizo aún más fuerte, especialmente la Policía Federal, especialmente en Seguridad Federal. La gente no lo tomó como que era un apoyo a ellos para que resistan como pudieran a la dictadura, sino que por el contrario lo tomó como un acto terrorista. Entonces, claro, hay otros que dicen, sí, bueno, eso es lo que dicen, pero en realidad el terrorismo siempre busca fascistizar al enemigo, es decir, obligarlos a que la represión sea mayor. En el famoso cuanto peor mejor, ¿no? Aumenta la represión y la gente va a sufrir más, pero se va a dar cuenta de que somos nosotros, el ejército montonero, los que lo defienden. Entonces vamos a estar más cerca de la victoria final. Por eso ellos, casualmente,
se ponen contentos cuando una de las represalias de la dictadura es echar al jefe de Policía Federal, que era un general legalista, que también era abogado, de apellido Corbetta, y que es un rara avis, porque el tipo decía, vamos a reprimir a los grupos guerrilleros, pero con el Código Penal bajo el brazo. Vamos a hacer juicios, y si hay que fusilarlos, yo voy a dar la orden y los vamos a fusilar. Eso no era lo que Videla y el grueso de los generales querían, por varios motivos. Pero en ese momento, Corbetta era el jefe de la Policía Federal, porque Montoneros había asesinado al anterior jefe. Entonces Corbetta duró, qué sé yo, un suspiro, 10 días, porque cuando se produjo el atentado, muchos lo culparon a él. Además, los jefes policiales quisieron salir a vengarse y él se los impidió. Entonces, Arguindegui, que era el ministro del Interior, aprovechó la ocasión y limpió a Corbetta y lo sacó del medio y puso un general duro. Curiosamente, Montonero se alegró del alejamiento de Corbetta, porque según ellos, la doctrina Corbetta era imposible, porque la dictadura tenía una génesis muy mala y no podía tolerar una represión legal. De verdad, en la verdad, ellos no toleraban ningún tipo de represión, ni la ilegal ni la de Corbetta. Todo estaba mal porque en realidad no debían ser reprimidos. Entonces todo eso constituye un acto terrorista típico. Aparte, ya una bomba es un acto bastante parecido al terrorismo. Pero yo quería darlo con un cierto, en el marco conceptual, si bien yo no uso la palabra terrorismo ni de un lado ni del otro, ni asesinato, porque siento que me sesga un poco los libros, ¿no? Y yo pretendo tener lectores de todos lados, pretendo. Bien, gracias, Seferino. La verdad que estás despertando muchísimo interés, hay muchas manos levantadas, vamos a seguir el orden, vamos a pedir que seamos breves, así todos podemos preguntar, porque también tengo varias por WhatsApp. Vamos con Gonzalo Segovia, profesor de historia, un amigo y también un gran seguidor de toda esta temática. Gonzalo. Gracias, Guillermo, por la invitación a participar y bueno, Seferino, un gusto poder escucharte sobre este tema tan interesante. Lo mío es cortito. Rodolfo Walsh me parece una figura fascinante y al mismo tiempo tenebrosa. Ese cambio que él hace, que está en las páginas de su diario, de dejar la literatura de lado y volcarse a esta lucha política que era un callejón sin salida. Lo que me gustaría brevemente, si podés contar un poco cómo pudiste comprobar, cómo pudiste seguir el hilo que lleva a la autoría intelectual del atentado por parte de Walsh. Está bien probado eso. Walsh era la persona clave del aparato de inteligencia que se llamaba Servicio de Inteligencia e Informaciones. Él se incorporó en el 73, después del triunfo camporista, venía de otro grupo guerrillero junto con Berbisky. Ambos eran amigos, pero claro, Rodolfo Walsh era famoso porque además era más grande, había escrito ya sus grandes obras. La primera la había escrito en el 57. Era muy conocido. Pero además él, como vos decís, es una persona extraordinaria. Tenía mucha inclinación para las tareas de inteligencia. Había desarrollado al frente de un grupo que incluía a Berbisky muchos conocimientos sobre la manera de captar los mensajes de los móviles policiales. Y en eso estaba todo el día. Además le gustaba mucho la tecnología. Por lo tanto andaba con aparatos de acá y para allá y adaptaba unos y otros y compraba escáneres. O sea, era un superdotado. Entonces cuando llega a Montonero ya tenía esa fama, ¿no? Fama que viene de Cuba, ¿no? Era una cosa bastante impresionante. No era el jefe formal porque él cumplía distintas misiones. Una misión
era el tipo de la captación de los mensajes de los móviles, que siempre se lo hizo en distintas casas. Otra misión era él mismo, tenía tránsito por distintos lugares. Tenía contactos en la Marina porque tenía pariente en la Marina. Había estado en la CGT de los argentinos, en los sindicatos, en la diplomacia, en las artes plásticas, en la escritura, en el ejército, en la policía bonaerense, en la policía federal, en el peronismo. O sea, todo eso lo tenía que atender y él lo atendía. Iba y conseguía información de primera mano. Y después, aparte de fundar la agencia clandestina de noticias, aparte de trabajar un tiempo en el diario Noticias, digamos ya de manera legal, entre comillas, ¿no? Aparte de todo eso, era el encargado, y está muy probado eso, de coordinar a los distintos agentes que Montoneros tenía infiltrados en la Marina, en el Ejército, en la Fuerza Aérea y en la Policía Federal. Y uno de esos recursos más valiosos era Salgado. Él tenía relación con Salgado. A Salgado él lo había, digamos, conocido en el 74 en una charla en la Facultad de Ingeniería y tenía un gran afecto, ¿no?, por Salgado. Y ahí yo tengo fuentes que indican que fueron enviados por Rodolfo Walsh con algunas cosas, algunas cosas de lo desarrolló para Salgado en el Departamento Central de Policía. El servicio de informaciones e inteligencia tenía una jefatura que fue rotando, él tuvo distintos jefes, hablé con uno de esos, y dependían directamente como buen aparato de inteligencia del jefe del ejército montonero, que era Horacio Mendizábal, miembro también de la conducción nacional, y en ese sentido, ese rol tan importante de Mendizábal lo hacía estar en relación directa con Perdía y Firmenich, que eran el número 2 y el número 1. Perdía reconoce toda esta situación, es decir, que tanto el asesinato del anterior jefe de Policía Federal como este atentado fueron obra de Mendizábal en permanente contacto con ellos, lo reconoce en entrevistas. Estaba dentro de lo que ellos llamaban la ofensiva táctica de Montoneros en ese momento, que era golpear los centros de gravedad de la dictadura, la Policía Federal en primer lugar. Están testimonios de su esposa en ese momento, pareja Lidia Ferreira, sobre Salgado. Y Salgado siguió trabajando con él, pero no en primera línea, sino que lo mudaron al Gran Buenos Aires y pasó a hacer una tarea más de falsificación de pasaporte, pero siempre al lado de Walsh. Tanto así que cuando lo capturan a Salgado, lo capturan precisamente porque integraba el grupo de Walsh, sin saber los marinos que había sido el que había puesto la bomba, y es Salgado el que torturas mediante entrega las claves para poder emboscar a Walsh. Todo eso está recontraprobado, incluso es la conclusión de la mejor biografía de Walsh. Se han escrito varias, pero la mejor fue editada, es de un irlandés. La versión castellana es de una editorial chilena. Es el mejor de todos, dicho por el propio Berbisky. Y como es un periodista anglosajón, tiene esa vocación por no despegarse de los hechos. Por lo tanto, los años montoneros que en las biografías que se conocen están licuados o directamente no se refieren a eso, ahí él hace énfasis en eso, porque la situación de combatiente fue elegida por Walsh, no es que alguien se la impuso, era un chico grande ya. Entonces, ocultar todo eso, como dice su hija Patricia Walsh, es no tener en cuenta que esa situación de combatiente
de esa situación él estaba muy orgulloso y muy contento, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que el diseño haya sido de él y es así. Es una pena por el relato, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay que seguir a Walsh. Walsh decía que los hechos nunca te decepcionan, por el contrario, siempre superan tus expectativas. Consejos para un periodista. Bueno, retomo esta última palabra, periodista, porque acá, antes de darle la palabra a Dani, habían entrado varias preguntas de Gabriel Conte. Me voy a quedar con una, y para hacer honor al tema periodístico, la voy a leer. Dice, infiltración es un término del lenguaje de combate vinculado al espionaje. En el libro hablas de infiltrados cruzados en diferentes instituciones. A raíz de cómo han actuado los medios periodísticos, ¿podemos empezar a aplicar esa categoría de infiltrados en el periodismo también? No, yo creo que el periodismo profesional, o sea, independiente en el sentido de independiente de una ideología política, ¿no? Es un invento nuevo en la Argentina. Hasta el 83 no existía. Todo el periodismo de los 60, los 70 es un periodismo muy bueno, el de los 60, pero militante, en partidario, ¿no? E incluso las grandes revistas, los grandes diarios. Y en el 83 aparece como una modernización súbita de la profesión, que más o menos estamos acá, pero con un detalle muy importante, que es que el kirchnerismo, Néstor Kirchner, consigue algo que parecía increíble, que es la constitución del periodismo militante, ¿verdad? Es como en Ucrania, por ejemplo, para mí es claro que Ucrania ha sido invadida, pero en Ucrania yo supongo que los periodistas políticos no andarán haciendo periodismo independiente o profesional, ¿no? Hay una invasión, un hecho mayor, se convierten todos en partisanos. En el caso de Kirchner, él logró convencer a varios que, bueno, podíamos ser el gran país que tenemos que hacer, y eso necesita de todos, incluso de los periodistas, ¿no? Así que déjense de criticar, de investigar y demás, apoyen lo que hay que hacer y combatan a los que impiden ese sueño. Y muchos periodistas creyeron eso, además con buen dinero, porque Kirchner no era una persona que no le preocupara el dinero. Y en eso, con el dinero del Estado, era bastante generoso, ¿no? Y ustedes saben muy bien la cantidad de intendentes que organizaba charlas e invitaba a periodistas y viáticos y todo eso. O sea, era periodista militante, progresista, hacías el bien y ganabas plata, que para muchachos como nosotros es bastante atractivo. El PRO copió también eso, hay que decirlo. Los políticos copian las cosas que les va bien, así como desechan las cosas que a sus adversarios les va mal. Y hoy tenemos periodistas militantes en el PRO, y tenemos todo un canal, que no voy a nombrar, radio y demás, que son militantes. Porque también tenemos audiencias que no son muy numerosas, pero son militantes. Entonces, vos vas a determinada audiencia y decís algo que tenga que ver con la independencia periodística y te saltan los trolls, que tienen todos trolls. Y yo entiendo por trolls las personas que solo quieren destruir al otro, si son pagas o no, poco me importa. Y tienen las personas genuinas que dicen, a este lo tengo que cagar porque yo estoy defendiendo lo que hay que defender, y el periodista también lo tiene que hacer. Entonces estamos en ese dilema. Yo creo que es un momento muy malo para la profesión, porque son las mismas audiencias o los sectores más extremos de las audiencias las que están con eso. Es muy difícil ser independiente y bueno, también hay que adaptarse porque uno tiene que vivir, adaptarse dignamente, sabiendo lo que pasa.
Eso es el periodismo militante. Para mí, cuando yo estudiaba periodismo en el 82, 83, trabajar en el Canal 7, en Radio Nacional, en Telam, era un deshonor. Hoy, trabajar en el Canal 7 es un gran objetivo para muchos chicos, muchos periodistas y especialmente para muchos periodistas jóvenes que desde la formación ellos creen que tienen que estar al servicio de una causa. No de la gente, no apegados a los hechos, como diría Walsh, sino de una causa. Y ellos consideran, muchos de ellos, porque la izquierda, el kirchnerismo, el peronismo han sido hábiles, han colonizado toda esa facultad de periodismo que uno dice, ¿para qué estudian la facultad de periodismo? ¿Por qué no estudian cosas serias y después hacen una tecnicatura periodística? Pero bueno, están ahí, estudian, se han convencido de que la objetividad no existe. Y se junta, ¿no? La mediocridad de gente que no lee, de gente que es tan inculta como sus dirigentes, con la conveniencia de hacer algo y cobrar, porque el mercado periodístico está muy deteriorado. Estar en la actividad privada es jodido. Así que todo eso junta, pero las audiencias también son culpables, porque quieren un relato de un lado, del otro. Yo me salvo con estos libros porque en estos libros yo no tengo excusa para escribir sobre lo que son los hechos. Me puedo equivocar, pero no tengo la excusa. No puedo decir, en la editorial me dijeron que no hablara igual, porque en la editorial lo que quieren es vender libros y yo escribo lo que quiero. Ya en una radio, en un diario, en un canal es distinto porque tenés dueños y demás, censores y no censores. Ahí es distinto. Pero en los libros, eso me permite, digamos, les agradezco a los libros siempre, ese oxígeno que te da, ¿no? Como todo, tiene beneficios y perjuicios. Por ejemplo, como les pasa a muchos de ustedes, siempre iniciás el mes con saldo negativo, ¿no es cierto? No es como estar en algún medio militante, porque la militancia vos estás con un nosotros, ¿no? Estás defendiendo una buena causa, estás convencido, hay chicas, hay chicos, haces clearing y demás, te pagan el sueldo y si vos sabés que si te portás bien, vas a seguir con el encargado de edificio Santa María o vas a seguir con el Estado Nacional o con Cristóbal López, y demás, y todos te van a ayudar. O del otro lado con quien ustedes crean conveniente. En cambio, estar fuera de esos circuitos te da libertad, pero te da algunas angustias, felizmente superadas, afortunadamente. Bien. Gianni Benier, es tu turno. Ahí está. Sí, buenas tardes. Gracias, Guillermo, por la invitación. Un gusto, Ceferino. Un saludo a todos. Quería preguntarte si este hecho del libro ha sido judicializado y tal vez hay un antecedente en Operación Traviata, porque Argentina cuando firma el Tratado de Roma, a lo poco tiempo la jurisprudencia del tratado concibe como derecho a humanidad la cercanía con el control del territorio y cercanía con elementos del Estado. Y que eso, por ejemplo, trae a Traviata a la muerte de Rucci, a lesa humanidad, porque se utilizó, creo que era un Falcon, un Torino y un par de armas que eran del Estado. Acá, por lo que te escuché contar, no conozco muy bien cómo es el hecho, se utilizó un explosivo que tal vez tendría, y también con un ex agente del Estado, daría eso para la responsabilidad que cualquier elemento del Estado, al que fuera, suficiente en materia civil o penal, de atribuir la responsabilidad al propio Estado. Es decir, que con criterios judiciales, que aplicando la teoría de la jurisprudencia del Tratado de Roma, que somos firmantes, sería una causa que podría ser abierta y que sería muy interesante de todo punto de vista. Dicho esto, bueno, dejo esa amplitud que no sé si, no sé cómo son si se ha hecho juicio sobre esto, y de paso preguntarte qué pasó con aquellos procesos o aquel proceso seguido a consecuencia de Operación Traviata, que recuerdo lo relatás en el libro, pero la justicia aún no había terminado sus pasos.
No, lo de Operación Traviata está en lo del juez Lijo, que la tiene ahí a Baño María. No pasó nada, digamos. Los parientes de Rucci pidieron que citen a una declaración que podía ser de cualquier tipo, a Firmenich y demás, pero nunca se animaron. Así que está ahí. Y en este caso hubo una demanda presentada recién en el 2003, pero fue rápidamente rechazada en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que, bueno, había prescripto porque no era un delito de lesa humanidad. Después en diciembre o noviembre, diciembre pasado, se volvió a presentar una demanda de reapertura o de apertura de una investigación basada en otros argumentos, entre ellos el derecho a la verdad y demás, que fue rechazada por la jueza Servini de Cubría, pasó a la Cámara y ahí está. Se estimaba que en marzo iban a fallar, pero no sé por qué la han demorado. Hay distintas versiones, así que algunas versiones indican que hasta podrían habilitar una investigación, según me dijeron, pero no lo sé, vamos a ver qué dice. Bueno, ojalá proceda, ¿no? Muchas Sí, gracias. qué sé yo sí, lo de lesa humanidad y la interpretación restrictiva de la justicia argentina es una decisión casi política, porque el Estatuto de Roma ni siquiera dice que deben ser hechos realizados por o desde el aparato estatal. Habla de organizaciones. Nunca se fijan en los victimarios, sino en las víctimas para determinar si son delitos de lesa humanidad. Pero nosotros acá, por influencia del kirchnerismo, también se usa la justicia como otro instrumento, ¿no? Más allá de que todos deben pagar sus culpas, pero es impresionante que este caso no sea investigado, porque fíjate, es un atentado contra una dependencia del Estado, donde murieron empleados públicos todos. Bueno, había uno que estaba retirado, pero el pobre, pero empleados todos, el Estado terminó pagándoles a los guerrilleros que pusieron la bomba entre 4 y 7 veces más que a sus propios agentes, digamos, es una locura por donde lo mire, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Bien, tenemos muchas preguntas, no nos va a alcanzar el tiempo, tenemos que pedir desde ya disculpas porque tenemos 7 minutos para estar en horario como nos comprometimos con Ceferino. Le doy la palabra a Teresa Roche. Muchas gracias. Hola, Ceferino. Vos sabés que a mí, no voy a hacerte una pregunta referida a este libro. Si vos no creés que el decreto de Alfonsín poniendo una fecha del 24 de marzo no hizo que la mitad de los argentinos se olviden de todo lo que había pasado antes, y eso dio lugar a juicios y cosas, y bueno, y todo lo que estamos padeciendo. Sí, seguro, ahí hubo una limitación. Sí, estoy de acuerdo con vos. Ahí veo a Alejandra Cepeda, si quiere decir algunas palabras, yo creo que va a ser mucho más interesante que lo que les pueda decir yo, pero tampoco la quiero forzar. No, sí, la verdad que me cuesta, pero bueno, quiero aclarar algo. Cuando decía yo soy la hija de Josefina Milucci, que fue a hacer un favor a una vecina y lamentablemente falleció ese día, ¿no? Me cuesta hablar porque, bueno, me manejan las emociones y voy a ese día, ¿no? Mi vida va a ese día. Pero independientemente quería aclarar lo de lesa humanidad, que en realidad cuando presentamos realmente el juicio para hacer lesa humanidad, cuando salió el fallo, que fue rechazado, la palabra fue que éramos inadaptados de presentar ese juicio, ¿no? O sea, a mí me quedó esa palabra. No sé si sabías esta parte. No sabía. Entonces, bueno, eso lo quería aclarar, ¿no? Inadaptados por presentar el juicio de lesa humanidad.
como experiencia, cuando la verdad que yo le tengo que agradecer a Ceferino porque me hizo visible algo invisible. Yo realmente siempre me escondía o nunca quise surgir porque yo tengo a veces miedo, ¿no? También mucho dolor. Pero bueno, soy una luchadora, una resiliente, soy una persona que no tengo odio hacia nadie, no tengo rencor, no soy de un partido ni de otro. Sí sé que luché toda mi vida y me recibí de contadora, me hice un posgrado y bueno, yo siempre la lucha. Así que bueno, gracias por este espacio y amo Mendoza, nada más, eso quería aclarar. Muchas gracias, Alejandra, por su La participación. pregunta estoy dispuesta. Bueno, Fernando Crowe. ¿Estás por ahí, Fernando? No, parece que se ha ausentado. conectado. Eduardo Sanemeterio. Y es la última pregunta y Hola. vamos a llegar justo con el tiempo, Ceferino. Hola, hola. Vale. Hola. Hola. Sí, sí. No sé si se la van a hacer a Eduardo o a mí. Perdón, justo se me había muteado el micrófono. Bueno. Especialmente y a todos los que están acá. Soy abogado, defensor de militares en los juicios de lesa humanidad. Y además de eso, señor Benier, quiero poner en conocimiento que hace ya más de 15 años que yo inicié junto con el doctor Alfredo Pisordi cuando vivía, no a una acción punitiva, porque consideramos que en ese momento no iba a caminar, sino basándonos en el fallo La PACO de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo lugar al inicio de los juicios de la verdad, y que después esos juicios de la verdad fueron los que fueron derivados para que se derogara la ley de punto final de evidencia de vida y que se iniciaran los juicios contra los militares. Esa acción que inicié yo en la provincia de Corrientes, que después también le hice acá en el juzgado del doctor Lijo, fue rechazada. Ante esa situación, concurrí a esta denuncia contra todas las organizaciones montoneras, especialmente también con temas de seguridad federal, con la muerte con todos los crímenes que cometieron estas organizaciones político-militares, concurrí a la Corte Penal Internacional de La Haya. Y ahí sí hice una denuncia penal por delitos de lesa humanidad, no solamente contra las organizaciones armadas terroristas, sino también contra el general Martín Balsa. Porque Martín Balsa se hizo muy distraído y él era jefe del grupo de artillería en Paso de los Libres, Corrientes, cuando se produce la contraofensiva montonera en los años 80, primero 80. Y él sabía perfectamente eso, por lo tanto también lo consideré como partícipe necesario de delitos de esa humanidad. Pero como saben ustedes, ha sido premiado siempre Martín Balsa. Respecto del Tratado de Roma, que es del año 98, fue la Corte Penal Internacional fue posteriormente al Tratado de Roma. Y cuando yo llego a la Corte Penal Internacional de Roma, con mi denuncia, me invocan y me interponen, o me oponen al progreso de esta acción, diciendo que no existe por el artículo 11 del Estatuto de Roma la retroactividad de la ley penal para este tipo de gente, o sea, para las organizaciones subversivas, pero sí existe para los militares que han combatido estas organizaciones subversivas. Y en base a eso, acá se los condena o se invoca el Tratado de Roma, cuando el Tratado de Roma no es aplicable para ningún delito cometido con anterioridad a 1998. O sea que acá hay dos clases de Kelper, digamos, ¿no? Por un lado, los que han sido beneficiados con indemnizaciones muy sustanciosas por haber sido detenidos, por haber salido del país, como por ejemplo Nacha Guevara, que fue indemnizada con 12 millones de pesos por
haberse ido del país. No sé si sabrán también que en los decretos de indulto que firmaron oportunamente, no solamente para los subversivos, sino para los militares. Y uno de los, por ejemplo, bendecidos con esos indultos fue el señor Mambriki, y muchos conocidos. También, y Ceferino me podrá corregir, el señor Rodolfo Wall escribió el libro Operación Masacre, que es el tema de los fusilamientos de José León Suárez, los años 56, de la contrarrevolución, en la cual también fusilaron a General Valle, etc. Pero, señor Benier, desgraciadamente en este país, porque en otros países como España, Francia e Italia, han dado un vuelco de 180 grados respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, por los etarras, por las Brigadas Rojas, o por el grupo alemán de Alzheimer, no por este momento no me sale el nombre, ¿no? Y han sí considerado que esos delitos tampoco están prescritos. Y están tratando de llevar a juzgamiento también a estos delincuentes subversivos, como han hecho, y lo han juzgado y los han condenado en otros países del mundo. Acá en este país solamente van a ser condenados que combatieron la subversión. Actualmente, ahora, en Tucumán, se abrió una causa que se llama NN, porque no saben quién, NN es Operación de Independencia, y están llevando a indagatoria a 69 oficiales del ejército, suboficiales y personal civil, que combatieron en el monte a la compañía Ramón Rosa Jiménez. Ahora, esa compañía Ramón Rosa Jiménez, que juzgó y fusiló a campesinos porque se negaban, por ejemplo, a rendir honores a la bandera del Teler, son víctimas y son jóvenes idealistas. Y los que murieron, como el teniente primero Cáceres, murió porque se arrojó sobre el cuerpo de un teniente, del teniente Rodolfo Richter, para salvarlo de la muerte, porque había sido herido gravemente en la espalda y quedó paralítico, y le siguieron tirando, y el teniente primero Cáceres se arroja sobre el cuerpo de su subalterno para protegerlo y muere él. Esas acciones, señor, creo que no son muy conocidas en este país. Hay un libro muy interesante también, que les recomiendo a todos, que se llama El ataque a la tablada, que no fue escrito por ningún periodista, fue recopilado por Miranda, y son todos los hechos y acontecimientos que sufrieron los soldados conscriptos en la tablada, y los actos de valentía de soldaditos de 18 y 19 años que combatieron al movimiento Todo por la Patria, que casualmente el movimiento Todo por la Patria deriva del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, como General Merlo. Eduardo, discúlpeme que lo tenga que cortar. Primero quiero decirle gracias por el aporte, porque el aporte que hizo, porque le contestó la pregunta que hizo el doctor Benier a Ceferino, pero hizo un aporte muy importante. Tengo que ser, lamentablemente, el aguafiestas y cortar, porque tenemos que entregar en tiempo el Zoom. Ceferino, no sé si querés cerrarlo. La verdad, como siempre, nos dejás más inquietudes de las que traíamos al principio de tu charla y queriendo seguir conversar mucho más con vos, pero bueno, no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Guillermo, Alejandra, a todos. Y bueno, que la pasen muy bien y sean felices. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a vos y a la Universidad de la Aconcagua, a la Cátedra Alberdi, a memo.com.ar, Fundación Libertad del Progreso y Grupo 1852 de San Juan, que permitieron lograr esta reunión. Ceferino, nuevamente, un abrazo y vamos a seguir leyendo tus libros. Gracias, gracias.